¿Existen personas con superinmunidad? ¿Qué son los superanticuerpos? ¿Podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico de forma natural? ¿La famosa sopa o el caldo de pollo ayuda realmente a aumentar nuestras defensas? Hola a todos, soy el Dr. Beller y es exactamente de eso de lo que te quiero hablar hoy. Y primero, les voy a contar sobre estos potentes anticuerpos que se encontraron en personas que se recuperaron de COVID-19. Y se los voy a contar en forma de historia, basado en hechos reales que ocurrieron durante esta pandemia. Para combatir las diferentes enfermedades, y no solamente las enfermedades causadas por infecciones, también el cáncer, por ejemplo, lo mejor que tenemos es nuestro sistema inmunológico. Para mantenerlo sano y equilibrado, necesitamos llevar una vida saludable. Ahora, ¿qué es esa vida saludable? Básicamente, una mezcla de buena alimentación, ejercicio físico, higiene del sueño, mantenernos siempre hidratados, evitar tóxicos, tanto las sustancias tóxicas como a las personas que pueden ser un poco tóxicas, o sea, estar libres del estrés. Pero ojalá esto fuese tan simple como os les estoy diciendo. A lo largo de este video, también te voy a estar dando consejos para mantener tus defensas fuertes, todo basado en evidencia científica. Ahora, hay cosas que la ciencia realmente no puede explicar y la propia naturaleza lo hace parecer muy simple, pero a la vez es muy misterioso. Esta es la historia de una persona llamada John Hollins, un escritor de 54 años, estadounidense, de origen afroamericano. En esa época, que fue al inicio de la pandemia en 2020, su amigo se había infectado y él convivía con esta persona. El amigo incluso llegó a quedar muy grave, motivo por el cual él pensó que le iba a ocurrir lo mismo. Él se preocupó tanto que incluso escribió una carta a su hijo adolescente ya pensando en lo peor, casi despidiéndose de él, en el caso de que su situación se agravase. Sin embargo, él se sentó y esperó que los síntomas aparezcan, pero no aparecieron o no fueron síntomas mayores. En ese momento él interpretó como que solo tuvo un cuadro de secreción nasal, lo cual él confundió con una rinitis alérgica o quizás un resfrío muy leve. Él pensó que había tenido suerte o que quizás no se había infectado, cuando en realidad lo que ocurrió es que tuvo un cuadro quizás de COVID muy leve. Posteriormente el tiempo pasó y él comentó sobre esta historia a un amigo que trabajaba en la misma universidad, la Universidad de George Mason en Virginia. Este amigo era médico y era profesor y también investigador de la universidad. Cuando este médico se enteró de lo que le había pasado, lo invitó rápidamente a participar de un estudio en el que justamente estaban estudiando los anticuerpos y el plasma de las personas que se habían recuperado de COVID. En este estudio se descubrió lo que este investigador llamó una mina de oro en términos inmunológicos y de anticuerpos. Esta persona, John Hollins, tenía los famosos superanticuerpos. Estos anticuerpos neutralizaban al virus con tanta facilidad que lo hacían a él prácticamente inmune. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Fíjense, ¿qué ocurre cuando nos infectamos por este virus? Bueno, nuestro sistema inmunológico se pone en marcha. Nosotros estimulamos tanto la formación de inmunidad celular como inmunidad humoral. La inmunidad celular son básicamente las células que actúan como el ejército que van a tratar de destruir al virus, en conjunto con la inmunidad humoral, que es básicamente los anticuerpos. El desarrollo de defensas tras la infección por COVID ocurre en el 90% de las personas que se infectan. O sea, sí, hay un pequeño porcentaje de la población que no desarrolla la inmunidad necesaria para combatir a este virus o lo hace de manera mucho menos eficiente. ¿Cuánto dura la inmunidad? Principalmente la inmunidad humoral, que se la estudia un poco más. No se sabe aún. Esto es un área gris. Los estudios actuales dicen que la inmunidad dura más o menos entre 60 días y un poco más de 90, 120 días quizás. Algunos estudios dicen 5 meses, otros estudios dicen 9 meses. En fin, nosotros los médicos todavía no nos pusimos de acuerdo para ver realmente cuánto dura. ¿Y por qué? Porque los anticuerpos, para que se formen, y la inmunidad celular no depende solamente del virus, depende también de la severidad de la infección, de la persona a la cual el virus infecta, del estado de salud previo, en fin, es muy variable.
En media, se suele decir que la inmunidad dura 90 días. Ahora, según estos investigadores de la Universidad de Virginia, el plasma de esta persona y de otras personas que también tienen superanticuerpos es tan poderosa que incluso cuando se la diluye 10.000 veces, sigue neutralizando a más del 90% de los virus. Ahora, imagínense lo siguiente, si este plasma se lo diluye tanto y sigue funcionando, ¿cuánto esto podría ayudar a las personas que están enfermas como parte de su tratamiento? Incluso vos podés ser una de esas personas, podés tener superanticuerpos y quizás no lo sabés. Por eso es importante que si estás cerca de un lugar donde se hacen estudios de investigación, vayas y te presentes y dones tu sangre, dones tu plasma para contribuir a la ciencia y ayudar obviamente al mundo. Mucho se discute, incluso me lo preguntan en las redes sociales, ¿cuál es la cantidad necesaria de anticuerpos para neutralizar al virus? Ahora, los superanticuerpos, si ustedes me preguntan, ¿qué tienen ellos de especial? Yo les respondo lo siguiente, no depende tanto de la cantidad, sino de la calidad. O sea, los anticuerpos tienen que estar allí y además de eso tienen que funcionar. Si nosotros pensamos de manera didáctica, los anticuerpos, acá me faltó la P, ¿sí? Los anticuerpos podemos clasificarlos en no neutralizantes, neutralizantes y los superanticuerpos. Quizás no encuentren así en los libros, es una forma didáctica que yo se los intento explicar. Fíjense, ¿qué quiere decir no neutralizantes? El virus, para que infecte a la célula, la proteína Spike que está acá, tiene que hacer contacto con el receptor celular, ¿sí? Cuando hace contacto, el virus que está acá se internaliza, o sea, la proteína Spike actúa como una llave y el receptor de la célula actúa como la cerradura, la puerta. El virus abre la puerta, infecta a la célula y produce lo que llamamos de lesión. La lesión celular va a generar todos los signos y síntomas que nosotros tenemos. Ahora, por otro lado, si nosotros ponemos acá número 1, anticuerpos no neutralizantes, o sea, ellos están ahí, pero no sirven para nada. O están ahí y sirven solamente para complicar más las cosas. Fíjense, tenemos un virus, está tratando de infectar a la célula, nuestro organismo responde a este virus, genera defensas, pero esos anticuerpos son no neutralizantes. O sea, van a circular por acá, y no van a ser capaces de unirse a la proteína Spike para neutralizar el virus. Entonces el virus va a poder infectar a la célula. Por otro lado, el peligro de estos anticuerpos no neutralizantes es que si uno de ellos, que tiene baja capacidad de neutralizar, o sea, se une al virus pero no lo puede neutralizar, si llega a unirse acá a la proteína Spike, estos anticuerpos no neutralizantes, y este anticuerpo tiene la capacidad de unirse al receptor celular, va a facilitar la entrada. O sea, vamos a imaginar que el virus no tiene llave o que su llave, digamos, no se ajusta bien a la cerradura. Estos anticuerpos no neutralizantes podrían abrirle la puerta al virus y el virus entra a la célula. Y no solamente se produce una lesión, sino que se produce una hiperinflamación. Una cosa que en términos científicos llamamos de piroptosis. Se produce una muerte celular excesiva, el virus comienza a proliferar, digamos, a replicarse de manera excesiva dentro de la célula, causando mucho daño, mucha inflamación, piroptosis, llevando muchas veces a la tormenta de citoquinas de manera mucho más fácil. Y todo eso es favorecido o facilitado por la formación de anticuerpos no neutralizantes. Esto es lo que ustedes van a leer como la famosa AD o Antibody Dependent Enhancement. En criollo, esto quiere decir una respuesta inmune exacerbada o facilitada por los anticuerpos. En términos prácticos, ustedes pueden pensar en lo que ocurre con el dengue, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos dengue una vez, creamos defensas, creamos anticuerpos y eliminamos al dengue tipo 1, por ejemplo. Ahora, si de acá a 6-7 meses nos infectamos con el dengue tipo 2 o tipo 3, los anticuerpos que están presentes en nuestro organismo del dengue anterior podrían facilitar la entrada y la infección del otro tipo de dengue.
O esto es lo que puede ocurrir, por ejemplo, durante el desarrollo de algunas vacunas. Por eso es tan importante estudiarlas bien a las vacunas antes de largarlas al mercado. Hacerlo primero en modelos animales, modelos celulares, in vitro, en laboratorio, en fin, para ver si justamente las vacunas, al producir anticuerpos, no facilitarían la infección por el virus. Es un miedo que los científicos tienen, obviamente. Les quiero aclarar que las vacunas actuales no tienen la capacidad de provocar esto. Todo por lo contrario, las vacunas actuales producen una defensa de anticuerpos neutralizantes. Siguiendo acá para no irme por las ramas, ¿qué son los anticuerpos neutralizantes? Bueno, acá en el caso número 2, por ejemplo, este es el 1, este es el 2. En este caso, los anticuerpos se forman circulantes, los anticuerpos se unen a la proteína Spike y neutralizan el virus, bloquean su contacto con el receptor. El virus no puede infectar a las células. Ahora, ¿qué hace especial a estos superanticuerpos? ¿Cuál es la diferencia con los anticuerpos, entre comillas, comunes? En términos prácticos, estos superanticuerpos tienen una mejor capacidad de unión y de neutralización. ¿Por qué? Porque se unen a diferentes partes de la proteína Spike. Si nosotros pensamos a la proteína Spike como este triángulo, como si fuera una espina, literalmente, los anticuerpos normales se unen acá, a esta parte, por ejemplo, para poder neutralizar. Ahora, para poder hacer que el virus no entre en nuestra célula, se necesita una mayor cantidad de anticuerpos que se unen a esta determinada parte. Ahora, estos superanticuerpos tienen una capacidad de unión mucho mejor, se unen a diferentes partes de la proteína Spike y pueden neutralizar al virus de diferentes ángulos, lo hace de varias formas distintas. Entonces, los superanticuerpos necesitan menor cantidad para provocar un efecto que es incluso mucho mayor a lo de los anticuerpos normales. Con eso yo les quiero decir que no depende tanto de la cantidad, sino de la calidad. Ellos tienen que estar ahí y ser mucho más eficientes. Es como aquel colega de trabajo que hace todas sus tareas en 20 minutos, en 30 minutos, cuando a nosotros quizás nos lleva 8, 12 horas o quizás más de una jornada. Además de John Hollins, ¿hay otras personas que tienen estos superanticuerpos? Sí, se estima que el 5% de las personas que se infectan con COVID desarrolla superanticuerpos. Ahora, los de John Hollins en realidad son superanticuerpos. De ese 5% de la población en general que desarrolla superanticuerpos, solamente el 1% de ese 5% tiene la capacidad de neutralizar al virus, como lo hacen los anticuerpos de este hombre, de John Hollins. Según los investigadores, no solamente neutraliza al virus de esa época, sino que son tan potentes que podría neutralizar incluso a las variantes que están circulando actualmente. O sea, al virus le es prácticamente imposible infectar a la célula y generar una enfermedad grave. Y si ustedes se están preguntando, ¿pero por qué él tiene estos superanticuerpos? ¿Qué come esta persona? Bueno, yo no sé qué come John Hollins porque no lo entrevisté, me encantaría hacerlo. Ahora, les voy a contar a continuación qué alimentos podrían ayudarte a reforzar tu sistema inmunológico. No sé si vas a ser capaz de crear superanticuerpos, pero vas a estar mucho mejor preparado para combatir diferentes infecciones virales. Pero antes, ¿qué implicancia tiene saber todo esto para los investigadores? Bueno, la sangre, el plasma de estos pacientes tiene la llave que abre la puerta al desarrollo de vacunas, de nuevos tratamientos para ayudar a mucha gente. Estos anticuerpos pueden ser aislados y administrados a las personas que están, por ejemplo, en la terapia intensiva para ver si realmente protege también a otros individuos. O se podría tomar sus células B, los linfocitos B, por ejemplo. O sea, se puede tomar a estas células, clonarlas para que produzcan este tipo de anticuerpos también y así administrarla a las personas. Y según este estudio, podrían protegernos incluso contra las variantes contra las cuales algunas vacunas son un poco menos efectivas. ¿Por qué estas personas desarrollan estos superanticuerpos? Todavía tristemente no lo sabemos. Ahora, es importante que entendamos que estas personas no son inmunes a esta enfermedad, sino que ciertamente hay un pequeño porcentaje de la población que se defiende mejor contra las infecciones, no solamente virales, también bacterianas, y los científicos están tratando de entender por qué esto ocurre aún.
Pero lo que sí sabemos y entendemos es que nuestro cuerpo tiene una capacidad intrínseca de defenderse contra diferentes amenazas. Y para que este sistema inmune funcione mejor, debemos cuidar de nuestra salud. Mucha gente me pregunta, doctor, ¿qué debo tomar? ¿Qué vitaminas debo comprar para fortalecer mi sistema inmunológico? Ahora, la respuesta no está ahí, la respuesta no está en tomar una serie de remedios. Quizás la respuesta esté enfrente de tus ojos, en la sopa de gallina o de pollo que te hace tu abuela, por ejemplo. O sea, lo ideal es siempre tratar de cuidarnos primero de manera natural. Recordemos que no todo es COVID-19. Una buena alimentación y un estilo de vida saludable protege contra muchísimas otras enfermedades. Pero vayamos al grano. ¿Existe una dieta que ayude a prevenir las infecciones? Bueno, en realidad no es una dieta, o sea, no es algo temporario, sino es un estilo de alimentación o un patrón alimenticio. Cuando vos te vas a un nutricionista, por ejemplo, él no te va a prescribir una dieta, él te va a enseñar a comer. Los nutrientes que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico son un montón. Por ejemplo, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el hierro, el magnesio, proteínas y todos estos nutrientes ustedes lo encuentran en una variedad de plantas y también alimentos de origen animal. Y les voy a dar algunos ejemplos que realmente tienen evidencia científica de que funcionan. Por otro lado, debemos recordar que evitar comidas chatarras, comidas ricas en grasas trans o comidas ultraprocesadas ayudan también a mantener un equilibrio en nuestro sistema inmunológico. Las grasas, las comidas ultraprocesadas generan inflamación, generan oxidación. Y esto es perjudicial no solamente para nuestro sistema inmunológico, también para nuestro cerebro, para nuestra memoria, para nuestro sistema cardiovascular, para nuestro riñón, etc. Otra cosa importante, mantener una flora bacteriana normal, como se decía antiguamente, lo que actualmente se la conoce como microbiota intestinal adecuada. Hacer ejercicio físico, mantener un sueño reparador, etc. El ajo, por ejemplo, es un alimento que es muy sano, muy rico, barato, que además de tener propiedades antioxidantes y mejorar nuestra circulación, prevenir la trombosis, ayuda realmente a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por sí solo, él tiene propiedades que son antibacterianas, antivirales, antifúngicas. Las almendras, ricas en vitamina E, también son clave para mantener un adecuado sistema inmune. Frutos rojos, como los arándanos, por ejemplo, uno de los alimentos con mayor propiedades antioxidantes que existe, sobre todo si son de nuestra huerta, sin agrotóxicos. Él tiene un componente que se llama atocianina, el cual le da el color, que es responsable por estas propiedades antioxidantes. Nosotros sabemos que el jugo de arándanos, por ejemplo, ayuda a combatir las infecciones urinarias, reducen el riesgo de diabetes, etc. Ahora, la famosa sopa de pollo puede ser hecha con gallina o con cualquier ave de corral. El caldo que se produce cuando se hierve esta carne, también junto con los vegetales que se le pone, zanahoria, cebolla, es un cóctel impresionante que tiene todas las vitaminas, prácticamente todas las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para mantener una adecuada función del sistema inmunológico. Hay evidencia científica que muestra que la sopa de pollo antes y durante las infecciones no son un efecto placebo como la gente piensa. No, realmente funciona, realmente ayuda a mantener un sistema inmunológico equilibrado y más fuerte. Yo no te estoy diciendo que la sopa de pollo te va a curar de las enfermedades. No, te estoy diciendo que todos estos alimentos, juntos con todas las otras cosas, hidratarnos, mantener una vida activa, ejercicio físico, no fumar, etc., quizás nos haga mucho menos propensos a enfermarnos. El chocolate negro tiene unas propiedades antioxidantes increíbles, el cual es un video aparte que se lo vamos a preparar. El jengibre tiene zinc, vitamina A, vitamina B, vitamina C, etc. Los champiñones tienen vitamina B, riboflavina, niacina, todas son sustancias, vitaminas que ayudan, digamos, a fortalecer nuestras defensas. Además de todos los alimentos, no nos olvidemos del sol. Para las personas que no tienen contraindicaciones, exponerse 2 o 3 veces al día, 20, 30 minutos, dejar calentar nuestro brazo, nuestras piernas, tomar un baño de sol, aumenta los niveles de vitamina D de manera natural. Esto podría ayudar a combatir innumerables infecciones, no solamente a la COVID-19. Ayuda también con la hipertensión, con los problemas cardíacos, quizás con algunos tipos de cáncer. En definitiva, la clave está siempre en cuidar nuestra salud.
mantener un estilo de vida saludable. Y es de eso que yo quería aprovechar este tema que está dando tantas vueltas en las noticias para recordarles. No todo es COVID-19, no todo es remedio, no todo es comprar vitaminas. La clave está comenzar a cuidar nuestro cuerpo de manera natural. Espero que el video te haya gustado, que te haya resultado informativo y útil. Compártelo con tus familiares, compártelo con tus amigos. Déjame tu like, suscríbete a nuestro canal y déjame tu comentario y tu pregunta para que hagamos más videos y hagamos también un debate académico. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chao, chao.